Bueno, el problema 4.5 es, hay que hacer un programa en C que al recibir las calificaciones de un grupo de alumnos que representa su examen de admisión para ingresar a una universidad, se calcule y se escriba el número de calificaciones que hay en cada uno de los siguientes rangos: entre 0 y 4, entre 4 y 6, entre 6 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10. Entonces, tenemos un prototipo de función que es la variable rango, que recibe un parámetro por valor, que es un entero, y no entrega nada. ¿Por qué? Porque está trabajando con variables globales. Las variables globales son 5 registros. El uso de variables globales no es muy recomendable, pero cuando son pocos no hay problema, ¿verdad? Es válido utilizarlos. Dentro de la función principal se declara una función, eh, una variable local cal, para la cual se captura su valor numérico. Si calificación es diferente de menos 1, entonces para esa calificación se va a calcular el rango, o sea, se invoca la variable rango, está en la siguiente página. Entonces aquí dentro de la variable rango entra un parámetro por valor. Internamente se maneja como una variable local val. Si es menor que 4 está en el primer rango. Si es menor que 6 pero fue mayor que 4 está en el rango 2. Si es menor que 8 pero fue mayor que 6, en el rango 3. Si es menor que 9, entre 8 y 9, entonces es el rango 4. De otra forma se entiende que está entre el rango 9 y 10 y se actualiza el registro 5. Nos regresamos a la página primera. Así se van calculando, se van analizando todas los valores numéricos de las calificaciones hasta que llegue la calificación de menos 1, o sea, ya terminamos. Entonces, para ese momento se imprime para cada rango los registros que estuvieron incrementando dependiendo de la calificación que fue ingresando. Vamos a ir a la siguiente página, en donde vamos a tener los datos a ingresar. Al final, no olvidar que hay que ingresar el dato de menos 1 para poder concluir el programa. Y los datos son agrupados en diferentes rangos, dependiendo del valor numérico de la calificación, y debe ser algo así como se obtiene en este bloque. Vamos al problema 4.6. Calcule un programa en C que imprime la productoría de n primeros números naturales, su factorial básicamente, que esté en un rango de entre 1 y 100. Lógicamente que para valores muy grandes no se va a poder, pero para ciertos valores razonables es posible. Entonces tenemos aquí la variable productoría, o podemos llamarle el prototipo de la función factorial, que recibe un parámetro por valor tipo entero, y la función entrega un entero. Dentro del programa principal main se declara una variable número. Se escribe un do while para verificar que el número del cual se quiere calcular la productoría sea correcto, o sea, esté dentro del rango. Quiere decir que va a ser una función do while. Vamos a estar capturando ese número. Aquí se va a estar capturando ese número. Y si ese número es mayor que 100 o menor que 1, entonces es cierta el argumento del ciclo do while y se vuelve a ejecutar el ciclo. Entonces, hasta que llegue un valor de número entre 1 y 100 es cuando
deja de ejecutarse el ciclo do while y se procede con la siguiente instrucción de cálculo de la productoría. En ese caso, el valor numérico del factorial se va a obtener por el resultado que dé o el retorno de variable que dé la función productoría, la cual lleva un parámetro por valor llamado número. Dentro de la función recibe el valor numérico y declara internamente una variable local a productoría tipo entero llamada n. Entonces también se declaran dos variables enteras y pro igual a 1. El pro va a ser la variable de conteo para el ciclo for, y el ciclo for lo que está haciendo básicamente es llevando el producto de la secuencia numérica de 1, 2, 3, 4 hasta n, hasta el valor para el cual quiere calcularse el factorial. Ese factorial se regresa y ese retorno se imprime aquí, ¿verdad? Y ahí termina el programa. Entonces, este factorial que vamos a manejar va a ser del 10 al 14, son 5 casos. Aquí ya tenemos los valores numéricos que debe darles, pero se sugiere que se seleccione la variable número que esté declarada como doble flotante. De otra forma, si no está declarada como doble flotante, entonces va a tener dificultades para calcular, o no les va a dar ciertos factoriales, los más grandes, no les va a dar el valor que se espera, ¿verdad? Entonces, hágalo con el cuidado que se requiere, declare doble la variable número e imprímalo como %.0 LF, que es un flotante grande. Bueno, el problema 4.7 escribe un programa que, al recibir como datos 24 números reales que representan las temperaturas registradas en el exterior de un periodo de 24 horas, encuentre con la ayuda de funciones la temperatura promedio del día, así como la temperatura máxima y la mínima, y la hora a la cual se registraron. Entonces aquí tenemos el programa. Recibe como datos 24 números reales que representan las temperaturas en el exterior en un periodo de 24 horas, calcula el promedio del día y las temperaturas máximas y mínimas, así como la hora en la cual se registraron. Entonces tenemos tres prototipos de funciones. Temperatura acumulada, la cual recibe una temperatura que es un parámetro por valor flotante, temperatura máxima y temperatura mínima, las cuales manejan dos parámetros por valor, uno flotante, que es la temperatura, y uno entero, que es la hora. Luego se declaran variables globales: act igual a 0, max menos 50 y mínimo igual a 60. Las variables globales act se utiliza para acumular las temperaturas, por esa razón se inicia en 0. Max se utiliza para calcular la máxima, se inicia en menos 50 para que el primer valor que se ingrese modifique su contenido. Min se usa para calcular la mínima, se inicializa con un valor muy alto para que el primer valor ingresado modifique su contenido. Hmax y Hmínimo se utiliza para almacenar la hora en la que se produjeron las temperaturas límite de las máximas y mínimas. Luego aquí tenemos la función principal main, donde se declaran dos variables locales, temperatura y la variable i como conteo. Luego que tenemos aquí un ciclo for para ir metiendo la información. Básicamente para diferentes horas, a diferentes horas va a estar adquiriéndose las temperaturas correspondientes. Para esa temperatura se lleva el acumulado
Qt, y ahí tenemos dos funciones más en donde se calcula si esa temperatura es máxima y a la hora que sucedió, o si esa temperatura es mínima y a la hora que aconteció para ese caso. Entonces, dentro de las funciones, antes de ver el resultado de la función, dentro de Qt lo que tenemos es que se van sumando las temperaturas. Dentro de la función máxima, lo que estás haciendo es checando que la temperatura que llegó, esta que está aquí, como un parámetro por valor, es mayor que la que se tiene como máxima. Si es así, se actualiza la temperatura máxima y la hora en que se presentó. Y la última función mínima checa si es menor que el valor mínimo que se lleva en ese momento, ese conteo. Se compara con T, que es una temperatura que llega como parámetro por valor, y si es menor que el valor mínimo, se actualiza el valor mínimo y a la hora que se presentó. Entonces, ya cuando se ejecutan las 24 horas, entonces se procede a imprimir los resultados. La temperatura promedio sería entre 24, la temperatura máxima y a la hora que se presentó, y la temperatura mínima y a la hora en que se presentó. Entonces aquí está un ejercicio numérico donde tenemos las temperaturas en grados centígrados, son 24, se lee por columna, primera columna, segunda, tercera. La temperatura promedio del día es esta que está aquí, se imprime a 33.86, y las temperaturas máximas y mínimas de los datos y a la hora en que se presentaron se imprimen en el apartado de abajo. Entonces estos son los resultados que debe darse al ejecutarse el programa con esta información.